Excelente. Yo iba a contar más que nada cómo hicimos para armar los grupos y cómo nos reunimos antes. Desde el equipo de apoyo propusimos en el grupo general que tenemos de WhatsApp a ver cómo nos parecía mejor armar los grupos. Contamos que la idea era que sea al azar, que no sea elegido, y la estrategia que encontramos fue armar un drive en donde agregamos a todos los participantes, porque teníamos la lista de mails que nos había pasado Ana, si no me equivoco, y cada uno se fue anotando en un casillero al azar. O sea, había todos casilleros para anotar los nombres divididos en grupos y cada uno iba anotando su nombre en el casillero que estaba vacío en orden y así quedaron conformados los grupos. Y después armamos grupos de WhatsApp aparte para cada subgrupo y creo que la mayoría armó Meet para hacer los encuentros y nos encontramos a conversar por Meet o por Zoom. Creo que eso lo decidió cada grupo. Estuvo bueno, quedaron variados y creo que todos nos pudimos encontrar todos en diferentes instancias. Después, en cuanto a la guía, en lo particular la hice con 2 compañeras más y elegimos el film No soy tu negro, que lo elegimos en base a cada una leyó todas las propuestas que había y no sé los criterios de mis compañeras. El mío fue que me gustó lo que te llevaban a pensar, la consigna en particular que proponía pensar la violencia institucional, la violencia sistémica y la capacidad de una sociedad de pensar a partir de estas violencias, no a partir de estas violencias, sino cómo se impacta en la capacidad de pensar este tipo de violencia. Para una sociedad me había parecido interesante, por eso lo seleccionamos. Paso palabra. Gracias, Cata. ¿Quién toma palabra? Está bueno pensar también, o yo en particular me quedo pensando, tomo palabra yo en este momento, si ese grupo con el que, por ejemplo, trabajó Cata es igual al grupo que conformaron en ese drive, o fueron distintos. Tomo palabra. Hola, Jennifer Vago. Bien, yo estaba con Cata en la grupalidad de 3 y junto a Florencia, otra de las compañeras, y con lo que respecta a la grupalidad de 6 integrantes, yo quedé por fuera de esa grupalidad de 3, en la cual pudimos conformar o reintegrar distintas personas, así que yo estaría como separada, entre comillas, por así decirlo, de ese grupo original. No obstante, está buenísimo porque se generó como la mistura, fue libre albedrío porque realmente uno colocó su nombre y esperó que se sigan llenando los casilleros. Coincido con Cata con respecto a democráticamente haber elegido la opción de No soy tu negro, como para aportar desde ese lugar. Flor, acá, explicación Nere, sí, justo con ella. Lo que a mí me llamó mucho la atención de eso fue los términos que a partir de lo que es el racismo o el término negro se fueron construyendo, así como uno siempre tiene como un glosario en el cual vuelca lo que significa. Hay términos que quizás uno en la cotidianidad naturalizó o nació sabiendo que era negro y no interpretaba bien qué era ser negro. Entonces a partir de ahí me generó mucha inquietud interpretar y repensar esos términos, que son los que uno siempre tiene que interpelar a raíz de que la historia trasciende, desde mi lugar. Y con respecto a la grupalidad de 6, igual que como interpretó Cata o mencionó ella, nos nucleamos en un grupo de WhatsApp, nos contactamos, trabajamos hasta recién mediante un Zoom, nos presentamos porque no lo habíamos hecho anteriormente, y bueno, compartimos los trabajos que cada una pudo realizar junto con sus otros grupos. Y estuvo bueno porque ahí también pudimos generar como una mínima impresión de lo que cada película significó para cada una y de qué trataba cada cosa en particular. Así que bueno, paso palabra. Tomo palabra, me cuelo acá, porque me parecería interesante que en el glosario se pudiera poner negro o negra. Yo me fui a fijar recién porque estuve checando el glosario hasta hace un ratito, pero como hay gente que hasta hace un ratito estuvo produciendo algunas cosas,
Ustedes deben saber que en los Estados Unidos, a lo largo del tiempo, hubo distintos usos de esa palabra precisamente por lo que revisaron como material, y también distintas formas de apropiación, que lo mismo ocurre en el castellano. Lo mismo que cuando en Buenos Aires o en otras ciudades o lugares de la Argentina se usan términos despectivos, y aquellos a quienes esos términos respectivos se refieren pueden reapropiarlos precisamente para dar un combate abierto a través del lenguaje. Supongo que esto que digo no es novedad para nadie, y me resulta por eso interesante también haber empezado la clase con las reflexiones de los alumnos y alumnas de alta clase, porque ya sabemos que desde muy temprano estas marcas de distinción son parte del abecedario social y político de los lugares en que vivimos. Acá un poco tratábamos desde la materia ponernos a pensar qué impacto y qué implicancias tiene ese acto racista y discriminativo sobre la posibilidad de pensar y generar conocimiento, que es una pregunta que vamos a seguir abriendo permanentemente a lo largo de las unidades. Paso palabra. Hola, Tomo palabra. Bueno, no sé quién vos, habló. vos, dale, Mariano. Bueno, Vanessa, gracias. Bueno, yo estaba en el grupo 3 porque cuando armamos con ese drive quedaron también enumerados y eso nos organiza un poquito. Hoy a la tarde recién nos comunicamos por WhatsApp y armamos un grupo y nos juntamos a las 6, hicimos un Zoom en nuestro caso. Y fue también, como decía la compañera, conocernos primero y presentarnos, y después fuimos viendo con qué material había trabajado cada uno de nosotros 6 la guía 2, que la habíamos hecho todos de manera individual. Había 3 que habían trabajado con el corto, 2 que habían hecho con el material que hablaban, con Soy tu negro, y 1 con la de 12 varones en pugna. Así que lo que hicimos fue comentar, similar a lo que estamos haciendo ahora todos. ¿Por qué habíamos elegido ese material? Que en casi todos los casos fue lo mismo. Ok, miré la guía y fui viendo qué me llamaba más la atención de la guía, qué más me despertaba desde ahí. Incluso había una de las compañeras que ya había visto los 4 materiales filmográficos con anterioridad, entonces también tuvo como muchas herramientas ahí para elegir con cuál trabajar. Y después aprovechamos para contarnos estos cortos o películas que había visto cada uno y brevemente qué le costó más o no de la guía. Entonces, excepto la cuarta, la de la serpiente, no sé qué, no me acuerdo el nombre, el resto, al menos en nuestro grupo, podemos tener noción de qué trataban esos 3 materiales. Paso palabra. Ahora sí, tomo palabra. Yo estaba en el grupo de Cata. Éramos 5 o 6, no me acuerdo, Cata, pero todas habían elegido un corto y yo la película, o sea, era la única que había elegido la película. Y buscamos los contrapuntos entre el corto y la película, ¿no? Y ver los prejuicios que se ven en los dos. En la película está tan claro el prejuicio, el de 12 hombres en pugna, es tan clarísimo desde que empieza. Así que nada, fue sumamente enriquecedor. Paso palabra. Hola, tomo palabra. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Marina, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Marina, yo estoy en el grupo 9. Con mis compañeros pudimos juntarnos a las 6 para conocernos en primer lugar y para comentar cómo habíamos llegado a realizar la guía número 2. Y una de las compañeras la realizó sola, después yo lo hice con Soledad y los otros 3 lo hicieron juntos. Así que estuvimos conversando, como los demás grupos que contaron hasta ahora, por qué habíamos elegido el material para realizar la guía. Y entre todos llegamos a una conclusión que fue muy buena, a una palabra en realidad, que fue la palabra perspectiva, ¿no? Y a partir de esa palabra empezamos a contarnos por qué habíamos llegado a anotarnos en la carrera. O sea, estuvo muy bueno. Y cómo cada uno desde su perspectiva
veía lo que iba a poder hacer en este nuevo camino. La verdad es que hablamos un montón sobre las guías, pero también nos llevó a pensar otro tipo de cosas que estuvieron muy buenas. Y lo quería compartir porque fue un momento de reflexión muy lindo. Y bueno, aprovechamos para conocernos porque vamos a tener que seguir trabajando juntos. Así que fue muy bueno el encuentro. Paso palabra. Hola, ¿se me escucha ahí? Tomo Sí, palabra. Pau. Bueno, yo estoy en el grupo 5, en el mismo grupo donde está Cata, Vanessa, Serena y me falta alguien más, perdón. Bueno, pero somos 6 en total. Bueno, Jazmín, perdón, Jazmín. Bueno, yo elegí, como bien dijo Vanessa, No soy tu negro. Me atrapó mucho, o sea, vi las consignas de todos, pero me atrapó mucho más la de esa película. Yo pensé que iba a ver una película, yo le comentaba a las chicas que, no sé, a ver, tipo Django sin cadenas o una que vi hace poco que es Vidas Cruzadas, algo así, pero me encontré con un documental con escenas reales de la vida que me impactaron. Me gustó mucho elegirla y analizarla. Y una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Que siempre, ¿no? Cotidianamente, por ahí utilizamos el término, ¿no? Para caracterizar a una persona, de decirle negro, y realmente a veces no tomamos conciencia de lo terrible que es que la vida de un negro. La verdad que me resulta feo decir así, porque después de ver ese documental y ver las escenas, la verdad que fue terrible. Y bueno, realmente si pudiera hacer de que no se use más eso, porque el daño que causa, porque no sabemos la vida terrible que lleva esa gente y es por siglos, desde siempre. Bueno, entonces eso quería aportar. Te escuchamos, Paso Elena. palabra, ahí está, me quedo. Elena quería hablar, ¿puede ser? Ahí. Yo trabajé la misma película, en realidad me gustó 12 hombres en pugna, pero en realidad la vi e hice la guía porque yo ya la había visto la película y quería volverla a ver desde otro lugar. Y después vi No soy tu negro, y lo que me gustó fue que mostraban imágenes de ahora y a la vez te hacían viajar al pasado para que vos veas que eso sigue sucediendo, que por más de que hayan un montón de derechos civiles, que se hayan logrado un montón o sea, con las luchas civiles, un montón de cosas, ese racismo sigue estando. O sea, he visto videos que creo que lo compartí en la guía hasta el día de hoy. O sea, siguen agarrando a un chico negro, una persona blanca, sigue agarrando a un chico negro por apuntarlo con el dedo y siguen teniendo situaciones de violencia, que nosotros decimos, no va a haber, no debe ser tanto, pero el prejuicio y la violencia sigue estando, o sea, sigue estando. Me pareció súper interesante y que eso lo habíamos hablado en el grupo previo que nos juntamos por Meet, era de que como que acá no hay racismo, acá no existe el racismo. Y en realidad sí existe el racismo, sí, acá en Argentina está. No lo vemos por ahí más, no me acuerdo ahora la palabra que dijo una compañera,
como que no está tan visible como en Estados Unidos. Paso palabra. Mara había levantado la mano. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿Cómo Mara. están? Bueno, yo pertenezco al grupo 1. Bueno, en el grupo comenzamos contando nuestras trayectorias. Está Laura, que es docente, Sabrina también docente, Sofi y Juli, que bueno, egresaron el año pasado del colegio, y bueno, y Fabricio también, que está estudiando profesorado de matemáticas, así que bueno, nos pusimos un poco a charlar desde cómo llegamos, por qué elegimos más o menos la carrera. Bueno, ahí coincidían todos que les gustaba matemáticas, yo que soy profe de inglés, nadie le gustaba inglés. Bueno, hicimos un intercambio así de gustos, de los conocimientos, y bueno, de cómo íbamos trabajando en esta materia y en las otras. Creo que como que hicimos más apoyo quizás de sostener, porque bueno, todos tenemos vidas distintas, pero está bueno llegar a conocernos un poco más en las posibilidades y habilidades que tenga cada uno. Yo en mi caso elegí el corto, primero porque bueno, empecé a mirar películas y como que no me podía enganchar, y trabajo muchísimo con charlas TED con mis estudiantes, así que bueno, opté por eso. Sofía y Julieta optaron por Soy tu negro, y después cada uno eligió una distinta, 12 varones en pugna también, y bueno, en mi caso, que elegí el corto, me imaginaba que iba a ser como para pensar bastante, breve, pero para pensarlo bastante. Inicié de una manera y después siento que hubo una contradicción en mí mismo, porque bueno, en el video este músico contaba a través de la música ciertas experiencias que hacía, y ponía a prueba a ver qué sentía la otra persona, qué escuchaba la otra persona, y a la vez era como que no la escuchaba, porque no escuchaba qué era lo que la otra persona percibía, sino lo que él sabía. Entonces muchas veces me lo planteé, digo, ¿cuántas veces nos pasa como profes que quizás esperamos una respuesta y el alumno te sorprende en realidad con otra y te deja pensando mucho más? Yo lo vi desde mi experiencia, por supuesto. Y después pensar esto de si en los contextos formales aprendemos o no con los sentidos. Entonces me dejó pensando, porque mi respuesta era que el aprendizaje era por los sentidos, así inicié yo. Yo trabajé sola, pero después tuve un intercambio, después de enviar la guía, tuve un intercambio con una compañera, y estaba en la misma situación. No sé si está la compañera, la que me mandó un mensaje, que no me acuerdo ahora el nombre. Y nos pasó lo mismo. Iniciamos diciendo que sí, por supuesto, uno aprendía a través de los sentidos, y después en el contexto formal, educativo, no podíamos llegar a una situación en que hayamos aprendido con los 6 sentidos. Bueno, yo me remití a pensar en los primeros aprendizajes de vida, que no sé si estará correcto o no, pero después la relación con Descartes también dejó pensando esto de pienso, luego existo, y bueno, se abrió ahí como una relación que, bueno, veremos si está bien o no, pero nos dejó pensando esto de la razón, de la subjetividad y de la experiencia. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Paso palabra. Camila levantó la mano. Ah, sí, Cami. ¿Está Camila? No, parece que no. Si no está, pido palabra de vuelta. ¿Se puede? Dale, Vale. Mariano.
Vamos, te vamos a permitir esta vuelta. Gracias. Con lo que decía Paola, Me ¿no? caí. Y después se fue repitiendo esto del uso de la palabra negro y cómo sacarlo. Si bien no vi el material, me vino a la cabeza una situación que me pasó en el colegio hace varios años, que estaba trabajando con un curso de primer ciclo, no sé si primero o segundo grado, una canción del Negro Rada y de Mercedes Sosa. Yo soy profesor de música. Y que un contenido importante siempre en la materia es que las canciones nuevas o el material nuevo, poder contextualizarlo, dependiendo de la edad, por supuesto, está cuánto se profundiza, pero ponerlo en contextualización histórica y mínimamente los nombres de quiénes son los autores, quiénes son los cantantes, etc. Entonces, cuando pongo en el pizarrón, no, esta canción que estamos trabajando se llama Mercedes Sosa, la chica que canta, y Rubén, el negro Rada, el varón que canta. Y ahí surgió de un nene esta cosa de, bueno, pero está mal que le digan negro. Y me agarró un poco de sorpresa en realidad también en el momento, como decía recién, uno nunca sabe cómo te van a responder los chicos, no me lo esperaba. Y medio rápido como que repensé decir, bueno, primero, él le gusta que le digan así, es su apodo y él se lo apropió y es como su marca artística, el negro Rada. Incluso muchos ni lo conocen por Rubén. Y creo que su fortaleza fue eso, que para muchos, sobre todo el que es de Uruguay, entonces acá en Sudamérica, se sigue viendo como un insulto, una manera de discriminación. Él se lo apropió y dice, ok, sí, soy de piel negra y soy esto, entonces ¿por qué no puede ser mi apodo el negro? Y es un músico, un artista que se mueve por todo el mundo, entonces también llevar como esa bandera de, ok, me decís negro por mi color de piel, buenísimo, soy eso, o sea, mi color es así y no me define más que mi nombre artístico. Nada, por supuesto a nivel primer ciclo lo llevé, no fue tan así la reflexión, pero después me quedé con, no estaba del todo seguro si era por ahí la respuesta o no, pero no iba a quedar en a él le gusta y nada más, o sí, se puede decir negro, porque no es así la cosa, pero es lo que me salió. Y recién con lo que decía Paola de, bueno, sacar esa palabra, me volvió esa experiencia a la cabeza de hace algunos años. Paso palabra. Ahí creo que volvió Camila. Sí, Camila tomo ya. palabra, perdón. Quise activar el micrófono y toqué cualquier cosa y se me fue la página. Bueno, pero volviste. Yo también elegí justo la estuvimos hablando ahora con el grupo, que yo sé del grupo 2. Fue la única que vio la de No soy tu negro. Y yo a mi grupo le comentaba que más o menos la agarré pensando un poco que iba a tener más relación con lo que pasaba últimamente de esto de los negros importan. Y me sorprendí mucho, lo puse en las reflexiones al final, de que solo conocía a Malcolm X y a... se me fue el nombre ahora. Luther King. A Luther King, que no conocía a los otros dos. Y por ahí con esto que decían de que por ahí no se ve tanto acá en Argentina el despectivo del negro, yo creo que más sí se ve, pero no con el negro afroamericano, sino con el negro de pibe humilde de la villa. Entonces ahí ya el etiquetar el que tiene la gorra, el desconfiar, el cruzarte de vereda, si bien por ahí uno lo hace para sentirse seguro, también es una forma de discriminar y prejuzgar a la persona solo porque viene caminando por la misma vereda a cruzarte. Paso palabra. Gracias, Cami. Julieta levantó la mano. Sí, bueno, hola, tomo palabra. Hola, Juli. Y de paso bajo la mano porque después me olvido. Sí, yo estaba dentro del grupo de Mara, en el grupo 1, y fui una de las que vi No soy tu negro, que de hecho con Sofi lo que pasó fue que si bien las dos hicimos el trabajo individual, como que ambas compartimos la visión de la otra, y una vez que habíamos terminado nos intercambiamos los trabajos como para replantearnos a ver las miradas que habíamos tenido cada una. Y lo que me pasó con esa película es que nada, a mí siempre me interesa como el tema de la desigualdad en todo aspecto. De hecho, en el colegio, en los proyectos y demás, siempre era un tema que yo solía tocar. Y por eso es que al final del trabajo, como aporte, sumé la recomendación de un montón de películas y de series y demás, tanto en Netflix como fuera de la plataforma, que de hecho una era Así nos ven, que es sobre unos chicos negros,
Y después también otra que no trata sobre el tema del racismo en general, sino trata más de un tema de desigualdad de género, pero en su momento también lo trata, que es Anne con E, que es también para una serie infantil, si se quiere, porque está hecho sobre niños, pero visibiliza un montón de problemas de la sociedad. Y más que nada pedí la palabra por el tema de que se estaba hablando de si la palabra negro estaba bien utilizada o no, si debería sacarse o no del vocabulario. Y pasa también con el tema de la palabra puta en la sociedad de hoy en día y en nuestro país, por ejemplo, de que es como un claro ejemplo de nuestra sociedad de hoy, que se dice o se decía de una forma despectiva, pero hay personas que después se lo empezaron a apropiar en el sentido de, no, bueno, no es algo malo que me lo digas, yo me siento identificada dentro de eso. Pero creo que también la palabra puede estar, o sea, se puede usar dentro de una sociedad y de una oración y demás, siempre depende de cómo se lo diga. Creo que más importante hoy en día es cómo se dicen las cosas que qué es lo que se dice, porque si se usa el término negro, como por ejemplo el negro rada, no creo que sea despectivo si esa persona está de acuerdo con el término. No sé si se llega a explicar, pero nada, ese era mi aporte. Paso palabra. Es la connotación, decís vos. No es lo mismo de Claro. entre amigos, negro, ¿cómo andás? No sé, por decir, no sé, otra Tomo palabra. palabra. Claro, por ahí eso es lo que dice él, tiene que ver con también por ahí consultarle al otro si no le molesta ese apodo. Es lo mismo que te digan Gordy. Hay gente que no le gusta. Es lo mismo. Es del tono en que lo decís y si a la persona le gusta que se lo digan. Es consultar, che, ¿te molesta si te digo así? Claro, por supuesto, sí, obvio. Y también pasa, por ejemplo, como usé el ejemplo del colectivo de putas, justamente, que cuando uno va a las marchas del feminismo y demás, está, y que hay personas que lo siguen identificando, o sea, cuando vos te referís a las putas, como las personas que se identifican dentro de esa palabra, como, ay, ¿cómo les vas a decir así? Bueno, pero también ellas se identifican a ellas como eso. Creo que es parte del debate, como había dicho Mariano en el ejemplo del negro rada. Nada, eso, paso palabra. Sí, creo que tiene como una connotación negativa, ¿no? Esto de el negro, hay una connotación negativa. Yo me quedé pensando, antes de darle la palabra a Romy, que yo tenía un tío que le decían negro, cariñosamente, y nadie sabía que se llamaba Miguel. Prácticamente en el barrio era el negro, pero eso no lo afectaba en lo más mínimo a él porque él era el negro, en realidad. Entonces, bueno, esta connotación negativa a veces no es tan negativa en algunos casos, ¿no? Pero en general tiene como mucha carga negativa y quizás por otro lado también hay una carga más afectiva. Le paso la palabra a Romina. Hola, voy a intentar Romy. hablar, espero que no se me corte tanto. Se escucha bien, Romy. Yo creo que con esto de las connotaciones está todo bien porque es lo blanqueado, pero a mí lo que me preocupa del problema del racismo es el currículum oculto que existe en nuestras escuelas con respecto a eso. Y con eso no me refiero solamente a los hijos de los pibes chorro, a los que tienen el padre que vende faso y a toda esa comunidad que englobamos dentro de los negros. No solamente me preocupa eso, sino que también me preocupa cuando nosotros los maestros obviamos un montón de situaciones solo porque tenemos un alumno que es rubio o rubia o de tez clara o viene impecable a la escuela y damos por hecho de que por tener esta presencia en la escuela tiene un montón de, no sé, o derechos sobre los cuales es consciente o de conocimientos adquiridos o tiene un estatus más equivalente al de una persona, vamos a decir, no sé, noroccidental y cristiana. Si bien por un lado justificamos
que un niño o una niña no sabe, o porque es de la villa, o porque es negro, es marginal, o la madre es puta, o cualquier cosa que fuere, por otro lado también estamos dejando pasar un montón de otras situaciones solamente porque vemos alumnos que son claros de piel. Ese era como mi aporte, paso palabra. Fernanda, estás muteada. Perdón, tomo palabra. Una cuestión que siempre me inquieta. ¿Por qué no poder decir la palabra negro como si ser negro fuera algo malo? No sé si soy clara. ¿Por qué no puedo decir tuve un novio negro, pero negro sudanés? Todo el resto, todos juntos, somos color fantasma. Y pareciera que tener una persona, que decir que una persona es negra es un insulto. Y además las discriminaciones, me acordé cuando empezó este momento, me acordé de una película, la fui a buscar, en inglés se llama Far From Heaven, con Julianne Moore, que es una película de los años 50, el gran sueño americano. Su marido, después le paso el link, su marido es el que primero que comienza a producir televisores, pero es homosexual. Y ella a la vez tiene un amor platónico con su jardinero que es negro. Ahora, lo de él lo esconden bajo la alfombra y no pasa nada, pero ella sí es muy censurada. Primero, los prejuicios y las discriminaciones se entretejen y se suman. No hay una categoría discriminado única. Y hay jerarquías dentro de eso. No se me ocurre decir, incluso creo que el INADI sanciona cuando alguien dice que es alguien negro. No se me ocurre decir el no blanco Fontana Rosa. Al uruguayo Cavani le salió 1000 euros decirle gracias negrito a un amigo que le dio apoyo. ¿Hasta qué punto estamos utilizando esto de manera exagerada? Eso es lo que yo me pregunto. Paso palabra. Cami, tenías la mano levantada. Sí, quería agregar a eso que dijo Fer, que claro, que esto un poco también es lo que plantea la película de Soy tu negro, de que esa diferenciación de no soy tu negro, soy negro, pero soy yo, no tuyo, al que le adosás todos tus miedos y todos tus males, porque el tema es ese, que al negro se le adosa todo lo negativo, como que el blanco es inmaculado, y se sigue aplicando lo mismo. Entonces, en la reflexión final por ahí, se cuestiona esto de por qué que se reflexione el blanco y toda la sociedad que se considera blanca, ¿a qué le temen tanto que tienen que adosárselo al negro? ¿Qué esconden de sí mismos, de su propio inconsciente, que no logran aceptar y enfrentar? Por ahí esto de ser homosexual, por ahí hay un poco de cleptomanía que tengan, pero ¿qué es lo que esconden y quieren ocultar adosándoselo al negro como que el negro es el mal, cuando el mal no tendría que tener un color? Paso palabra. Bueno, fíjense, creo que no hay nadie en la lista para tomar la palabra, pero fíjense cómo en esta primera... ¿Anita? Ay, no, Anita que no habla. Pero terminé de redondar porque creo que estoy yo y creo que había levantado la mano también. Está Eva y Fernanda. Analía. ¿Quién? A ver. No, les iba a decir, yo no tengo nadie con la mano levantada. Ah, tengo un montón. Bueno, cómo acaparamos la mirada de estas 4 películas del corto con esta, ¿no? Con No soy tu negro. Quizás nos quedan un poquito por seguir pensando en relación a las otras y les voy a dar la palabra para que no se nos extienda demasiado el tiempo. Tenemos, Anita, ¿querés empezar vos o está Cande López? Perdón, yo creo que en el chat habían pedido Romy Gallardo, Analía y Cande López, y después voy yo si nadie más pidió. Está Analía, Elena, Chantal,
Romina y Cande, y Anita. Cande. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Cande. ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Yo estoy en el grupo 6. Hoy hablamos con las chicas, somos todas chicas. Todos trabajamos diferentes películas. Trabajaron lo de los 12 varones, la de No soy tu negro, y yo vi la película del abrazo de la serpiente. Yo escucho mucho radio y habían entrevistado a la parte de la producción argentina en la radio, y en su momento me había parecido interesante la película y la dejé en stand-by, nunca la vi. Bueno, ahora tenía como la oportunidad. No pensé que era tan larga, 2 horas de película, y bueno, me resultó muy interesante, me trajo un montón de cosas a mi mente. Es muy cruda, pero bueno, otra cosa que me trajo también de la radio fue que habían entrevistado a una periodista que fue a hacer un viaje al Amazonas, y esta entrevista fue en el 2019, y bueno, y esta mujer contaba que todavía hay, como una fiebre del oro que es terrible, que está masacrando todos los pueblos originarios de ahí del Amazonas, que están deforestando un montón. O sea, no es solo el problema del ecosistema y la tala de árboles, sino también hay trata de personas. La verdad que me hizo mucho ruido en ese momento cuando escuché la entrevista, que sea, no sé, que sea el 2019 y que se esté hablando como si fuera el lejano oeste. Después con respecto a la película, me pareció investigué también, o sea, leí también vi unas entrevistas ahí por YouTube, habló uno de los protagonistas, que es de un pueblo originario. De hecho, contaban cómo hicieron todo el proceso de la filmación, de que tuvieron que ir a conocerlos a ellos primeros ahí en donde viven, hablar con ellos, como hacer como interiorizarse, porque ellos no eran actores, y eso me pareció también re interesante, porque la verdad que en la película no te das cuenta que no son actores. Y bueno, es muy fuerte todo, y bueno, también que digo, el chamán de la historia tenía un conocimiento botánico increíble, y que como no tenía título de botánico, entonces no, era como un conocimiento que no era válido. Y bueno, yo, mi guía, tuve problemas para entregarla, creo que le escribí a Juli, así que bueno, pero yo puse un montón así de referencias, de cosas que se me fueron disparando a medida que iba viendo la película. Y cuando me preguntaban, bueno, ahora lo comento así breve, ¿no? Cuando me contaban sobre, una de las consignas era, ¿en qué otra película pensás que está esto? Y planteé una película que no tiene que ver, digamos, con el tema de los pueblos originarios, que se llama el Club Bayer Dallas, que es el Club de los Desahuciados, que tiene que ver con cuando recién apareció la enfermedad del SIDA, cómo los médicos lucraban y los laboratorios con los pacientes, porque la verdad que los pacientes que iban en su mayoría eran gays, entonces al ser una minoría se los menospreciaba, y eso traía un montón de cosas, y uno de los personajes va a un pueblo en México, y entonces se conoce con un médico que hacía como una medicina alternativa, que era toda basada en flores, en plantas, y bueno, como que me disparó eso, digo, porque está bien, digo, por ahí en el afán de investigar la enfermedad, no tuvieron en cuenta los riesgos a los que sometían a los pacientes. No sé, capaz que bueno, después cuando tenga la corrección de mi guía me dirán, ¿no? Pero bueno, a mí me había pasado eso, que digo, como de los saberes, ¿no? Digo,
bueno, sí, la medicina tradicional, porque es la que está validada científicamente, pero capaz que en este caso podrían haber tratado a los pacientes con medicamentos no tan nocivos y también los podrían haber, de alguna manera, haber validado. Si está basada en hechos reales la película. Así que bueno, y también en la revista Anfibia está la nota periodística de esta mujer que viajó al Amazonas y que cuenta todo este problema que hay con los pueblos originarios. Eso. Gracias, Cande, genial. Romina Gallardo. Hola, ¿se escucha? Sí, Romy. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo también pude ver la película El abrazo de la serpiente. La elegí por el nombre, ¿sí? No sé si ahí puse mi prejuicio, que relacioné la serpiente en sí como algo de traición, ¿no? Al principio, cuando leí de qué se trataba la película, hablaba de las personas que tienen el conocimiento científico, ¿no? Que son los que van y se meten en estos pueblos originarios a imponer su conocimiento, ¿no? A través de su fuerza o de su poder y para sacar un rédito propio, ¿no? A pesar, ¿no?, de las costumbres de las personas que viven ahí, que viven en la zona, en donde después ellos con su poder, ya sea en armas y conocimiento, invaden y tratan de borrar sus orígenes, ¿no?, los orígenes de las personas del lugar, ¿sí?, a través de la fuerza. La película te va llevando, ¿no? Se trata de un chamán, ¿no?, en donde la película se divide en dos tiempos, ¿no? Con un personaje que es el chamán joven y después el chamán viejo, con dos personas que van y lo buscan por su saber, ¿no? Sobre una planta que ellos querían. Uno, el primer personaje, que es un alemán, un etnógrafo, ¿sí?, que sufría una enfermedad que no tenía cura en su momento para él, no encontraba la cura, y le llegó la noticia de que este chamán tenía ese conocimiento sobre esa planta que lo podía ayudar. Ahí, junto con otra persona de ahí, de originaria, empiezan el camino, ¿no?, para encontrar esa planta medicinal para poder curar su enfermedad. Van pasando por diferentes pueblos, se vendría a ser, y se van viendo las diferentes costumbres de cada pueblo, ¿no?, de cada pueblo originario, y cómo el hombre blanco, como ellos lo llamaban, fue invadiendo, ¿no?, y borrando sus orígenes y sus costumbres. Ellos en esa época el tema era del caucho, ¿no? Invadieron con las armas, ¿no?, arrasando con sus pueblos y esclavizando, ¿no?, a las personas originarias, con un fin propio de ellos, que era el tema del caucho, era una comercialización. Armaron las guerras, todo lo que arman cuando invaden, y a través de la religión, ¿no?, iban imponiendo sus costumbres, sin importar las costumbres propias del lugar, ¿no?, a través de la fuerza. Y estas personas, el alemán, que es el primer personaje, se basaban en sus conocimientos, ¿no?, científicos para darle lugar o crédito a lo que ellos estaban haciendo, porque estaban ahí, ¿no? Y las personas originarias no le quedaba otra, ahí donde se impone, por ejemplo, había una consigna donde decía qué relación había con el texto que habíamos visto de Arce, ¿sí?, de esta injusticia cognitiva y todo eso, y esa violencia simbólica que se ejerce, ¿no?, y cómo a través de eso se ejerce el poder, ¿no?, el poder y el saber.
personas originarias que no le queda otra que someterse, ¿no? a ese poder. Y cómo este personaje, este chamán, se rehúsa a ese sometimiento, aislándose de lo que le había pasado cuando era chico, cuando ocurrió esa invasión, y que arrasó con su familia y su pueblo. Entonces, igualmente decide ayudar a esta persona, ¿no? Pero con su conocimiento, ¿no? Impartiendo su sabiduría de la selva, cómo esta persona, si quería llegar a su objetivo, tenía que cumplir ciertas reglas, ¿no? De ahí van pasando situaciones en donde se va viendo todo esa raza del hombre blanco hacia el pueblo originario, ¿no? Y va pasando el tiempo y bueno, esta persona no logra su cometido, pasan 40 años, este mismo chamán otra vez es recurrido por otra persona, en donde él, con su conocimiento y su idea, creía que era la misma persona que no pudo ayudar hacía 40 años atrás. Entonces decide Romy, ayudarlo. te voy a pedir que no la spoilees porque No, yo pensé que... sí, teníamos la intención justamente después, además de retomar un trabajo con esta peli en el segundo bloque, okay. no necesariamente spoileándola precisamente bueno, porque bueno. Lo que sí me interesa es sí. ir redondeando, sobre todo si tienes algún aporte como más allá de Sí, yo a lo que iba era cuando se imponen, ¿no? Los conocimientos y qué valida, qué es un conocimiento, cuál es el conocimiento que vale, vendría a ser, ¿no? Y cómo a través del poder de cada uno impone su conocimiento, sin importar el conocimiento de los demás, ¿no? Y bueno, eso es lo que lleva en sí ver la película entera, ¿no? Sí. Como un conocimiento, como el conocimiento se valida, el conocimiento científico por encima del conocimiento vendría a ser holístico o como se quiera llamar de la otra parte. Voy a hacer creo que me tocaba a mí igual, me parece que igual estaba Analía para hablar, pero le voy a preguntar a Analía si puede dejar su comentario para el bloque después, aunque no la veo, Analía, estoy mirando dónde está, pero no la veo, pero me parece que... Sí, no hay problema. Gracias, Ana. Juli, si te parece, porque también para no corrernos mucho los tiempos, pero sí quiero decir 2 o 3 cositas antes de cerrar este bloque, que es así. Podría parecer justamente que esta película, El abrazo de la serpiente, presenta una visión dicotómica entre 2 tipos de conocimiento. Pero estaría bueno por ahí para las que la vieron y aquellos que todavía no la vieron, que la miren con esta pregunta en la cabeza. Si se presenta una visión dicotómica, o sea, bipolar de dos tensiones, o si hay en la película, en la narración, tanto desde el punto de vista fílmico como desde el punto de vista argumental, una complejización precisamente de esas polaridades. Esa sería una primera pregunta. Sí me parece muy interesante esto que traes, Romina, sobre la validación del conocimiento, y ahí sí vinculamos con algo que varios y varias de ustedes trabajaron en su guía, sobre el concepto de violencia sistémica, que es un concepto que nos puede ayudar un poco a mirar estas cuestiones de lo que ahora estamos tratando de pensar, que es la validación del conocimiento. Es decir, en tanto la humanidad parece tender a reproducir ciertos sistemas de opresión de todo tipo y factor, como decía quizá Fernanda, no solamente se trata de color de piel, hay una gama amplia de formas de la discriminación, de la opresión, del abuso. Lo que también resulta interesante es ir tratando de identificar ejemplos históricos, pero actuales, sobre todo en lo que van a hacer ustedes, que se están formando en el campo de la educación, para ver en nuestros contextos concretos, cotidianos, dónde aparecen esas situaciones que a veces las tendemos a mirar como bipolares, como si fueran 2 cuestiones en completa oposición, y a veces hay una complejidad más grande. Una de ustedes traía el comentario acerca de
qué nos pasa como docentes cuando, entre comillas, vemos un alumno o alumna de piel clara y suponemos algo que a lo mejor no tiene necesariamente que ver con una correspondencia, como dijo ella, si escuché bien, como una persona blanca, católica y algo más dijo, pero no me acuerdo el tercer adjetivo que usó. Entonces, lo que está bueno que sigamos problematizando es, por un lado, estas complejidades que aparecen para no reducirlas a un polo u otro. Por otro lado, dónde nos posicionamos cotidianamente con estas cuestiones que nos afectan. Por otro lado, otro punto que sí estaba en la intención de las 4 consignas, de las 4 películas distintas, para que ustedes puedan reflexionar un poco sobre qué herramientas conceptuales les permitirían a ustedes, que se están ahora formando en el campo de la educación, de la ciencia de la educación, o profesores de ciencia de la educación, qué herramientas conceptuales les permiten a ustedes ir mirando estas cuestiones. Doy de nuevo el ejemplo de violencia sistémica, violencia institucional, que son tipos de conceptos que nos permiten visibilizar las violencias para al menos prestarles atención. Hubo 3 personas de ustedes que usaron el concepto de epistemicidio, pero me fijé que no lo habían puesto en el glosario, pero la profe fue y lo puso con mis palabras, pero ahí en el concepto dejé anotado el nombre de las 3 personas que habían usado el concepto, como para que si alguien quiere vaya y les pregunte. También varios y varias de ustedes vienen usando con mucha insistencia, y está muy bueno el glosario, y agregando definiciones, y yo les llamo la atención sobre eso porque hay palabras que están definidas más de una vez y traen por ahí costaditos un poquito diferentes, y sé que puede parecer un poquito abrumador, pero precisamente ahí en la variedad encontramos cuestiones interesantes para ir mirando. Fabián pregunta si sacaron la 2 y Alta Clase preguntó si se llama igual, pero Fabián estaba diciendo que era una pregunta más que una afirmación. No conozco si hay una versión 2 de El Abrazo de la Serpiente, pero si alguien lo quiere averiguar, que lo averigüe. Lo acabo de averiguar, no perfecto. Moción de orden. Vamos a darnos 10 minutitos de descanso y son 8 y 7. Les propongo que volvamos 20:20. Para descansar un poco la vista y el bocho, como dicen, porque estos temas son bastante intensos. En el bloque siguiente, la profe que habla, o sea yo, y otro profe, vamos a hacer una exposición y vamos a también a abrir un poquito el diálogo, y la profa Julia, Elena, por chat privado conmigo, gracias, gentilmente accedió a algunos aspectos que iba a puntualizar ella sobre cómo vienen trabajando ustedes en las guías, a qué prestar atención y tal, y lo va a pasar por mail. De todas maneras, la profa ya también está dando el feedback personal, pero bueno, como para no tomar mucho tiempo y hacer el recreo. No, la verdad que los vemos como muy entusiasmados y también eso nos entusiasma a nosotros con el intercambio. Entonces les voy a mandar como unas anotaciones generales en función de las devoluciones y de los trabajos. Nada más, nos vamos a descansar un ratito y después seguimos. Hasta luego.